Bien, buenos días con todos chicos. El día de hoy vamos a realizar la clase de Historia Universal. Eh, a ver, ¿recuerdan chicos lo que hablamos la clase pasada? ¿Quién recuerda? Me lo pueden comentar por el chat si desean o pueden hablar prendiendo su audio. La clase anterior, ¿recuerdan sobre qué hablamos en Historia Universal? A ver, ya tenemos un chat. Roberto. La clase de ayer. No, la clase de ayer fue de Historia del Perú. La clase del viernes pasado. La paz armada. Ajá, la paz armada, ¿verdad? Estábamos hablando de la paz armada, estábamos hablando de un contexto en el que habían ciertos conflictos, ¿no? Que bueno, sí, no es que hubo totalmente paz, sino que también hubo, digamos, periodos de, así de enfrentamiento, ¿no? Bélico, ¿no? Hubo guerras, pero no eran de una magnitud tal eh, o no eran de una magnitud, digamos, tan grande, ¿no? Entonces, en este tiempo, chicos, ya, en la época de la paz armada, ¿qué pasa? Que mucho no se prestaba atención, o mejor dicho, todo se centraba en Europa, ¿ya? Europa era el centro y se dejaba un poco de lado lo que sucedía en Asia, en los países asiáticos, tales como China, Japón e incluso la misma Rusia, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar el tema, ¿ya? De una civilización, bueno, no tanto de la civilización, sino de la historia contemporánea, ¿no? De una nación que hasta ese entonces eh, no tenía mucho protagonismo, por así decirlo, ¿no? Y es por eso que la clase, el tema del día de hoy, recibe como nombre la era Meiji, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la era Meiji? Vamos a ver. Miren bien el periodo de tiempo, ¿eh? Dice 1867-1912. ¿Por qué es importante estas fechas? Porque es en este contexto donde en Europa, ¿ya? Se está dando, pues, ¿no? Todo esto del imperialismo, ¿no? Las potencias, europeas, los imperios europeos, ¿no? El imperio británico, el imperio francés, ¿no? El imperio español, están buscando, terrenos, ¿no? Territorio, pues, ¿no? Territorio que invadir. Ya hemos visto hace un par de clases cómo se repartieron África, ¿no? Hemos visto cómo se repartieron África, ¿ya? Y de alguna manera, eh, en este contexto es donde se lleva o se desarrolla la era Meiji. ¿Por qué es importante la era Meiji? Vamos a ver a continuación, ¿ya? Dice, se denomina era Meiji, se denomina era Meiji, era de culto a las reglas. Ahora, esto sí, chicos, ¿eh? Esto sí lo subrayan, ¿ya? La era de culto a las reglas. ¿Por qué? Japón es una civilización que se caracteriza por una disciplina, ¿no? Por ser muy disciplinados, ¿ya? Por seguir las reglas, ¿ya? ¿Qué pasa? No subraya. Ahí está, ya. Entonces, eh, la cultura japonesa, ¿ya? Se destaca por esto, ¿no? Es más, si ustedes ven algunos videos que abundan por ahí, por TikTok, ¿no? Y por otros medios, siempre se pone a Japón como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de reglas, ejemplo de orden, ejemplo de normas, ¿no? Del respeto, ¿no? A las normas. Y bueno, eso es algo que distingue a los japoneses.
¿ya? Bien, vamos a continuar. Dice, se denomina era Meiji al periodo de la historia japonesa, comprendido entre los años 1867. ¿Qué pasó en 1867? Cuando se produce el ascenso al poder del emperador Mutsuhito. Ajá, ya, vamos a colocar aquí, vamos a subrayar emperador Mutsuhito. Ya, ¿por qué es importante este emperador? Ahora, recuerden, ¿ah? Emperador. Si en Japón hay emperador, ¿Japón qué vendría a ser? ¿Un país o un imperio? Imperio, profesor, ya que Claro, cuando hay un bien. emperador se considera imperio. Ajá, exacto, muy bien. Efectivamente, si estamos diciendo que hay un emperador en Japón, es porque Japón para este entonces es considerado, ¿ya? Según los historiadores, es considerado como un imperio, ¿ya? Muy bien. Entonces, en 1867, el emperador Mutsuhito y el año 1912, dice, el año 1912, eh, cuando el emperador Taisho toma el poder. Entonces, entre 1867 y 1912 se desarrolla la era Meiji. Los Meiji vendrían a ser la dinastía, pues, ¿no? La dinastía, la familia ajá, que recupera el poder en 1912. La restauración Meiji puso fin a 265 años de gobierno del shogunato Tokugawa, ¿ya? El shogunato Tokugawa vendría a ser, pues, ¿no? Otra dinastía, ¿no? Diferente a la Meiji, ¿ya? ¿Y por qué fue importante? Porque los Meiji favorecieron una acelerada industrialización y modernización de la sociedad japonesa. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día Japón destaca pues precisamente por su, bueno, no solamente Japón, China, Japón, Corea, ¿no? Bueno, Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte, ¿no? Destacan pues, ¿no? Por ser cultura, por ser ciudades modernas, ¿no? Por ser ciudades modernas, por tener una cultura, una organización tal que le permite, pues, ¿no? Destacar en la industria, sobre todo automotriz, ¿no? En la industria de los electrodomésticos, ¿no? Entonces, vamos a ver los antecedentes, ¿ya? Dice, número 2, antecedente, el shogunato y su crisis. Ajá, vamos a ver lo que es el shogunato, ¿ya? Si nunca han escuchado este término, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? No es nada del otro mundo. Vamos a ver de qué trata, ¿ya? Bien, dice, el shogunato Tokugawa, ¿ya? Se caracterizó en el aspecto político por poseer un emperador llamado Bakufu, ¿ya? Que detenta el poder religioso. Por otra parte, el shogun ostentaba el poder político militar. En el plano social, Japón se hallaba dividido por un sistema de clases sociales, donde los que poseían los mayores privilegios eran los shogun y los daimos, príncipes, beneficiados por el sistema feudal. Ajá, acá hay un término clave, sistema feudal. ¿Recuerdan en sus clases anteriores de Historia Universal eh, haber escuchado este término llamado feudalismo? ¿Recuerdan? A ver, Santiago Sevillano, ¿estás? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sistema feudal. ¿Has escuchado alguna vez ese término? ¿Te hace referencia a algo? ¿Te recuerda a algo? ¿Nunca lo has escuchado? ¿No recuerdas? A ver, si alguien lo sabe, puede escribir en el chat también. Sistema feudal. No vale googlear, ¿eh? No, no, profesor.
Ya, no se recuerda, no se preocupen, estamos aquí para recordar, porque recordar es volver a vivir, ¿ya? Muy bien. El sistema feudal, chicos, ya en Europa, eh, fue el sistema mediante el cual el que poseía mayor extensión de tierras tenía el poder. ¿Por qué el poder digamos, significaba poseer tierras? Porque las tierras producen alimentos, ¿no? Mediante la agricultura, tú, puedes producir alimentos. Y si puedes producir alimentos, puedes alimentar a toda una población. Entonces, eh, en este tiempo, ¿ya? En este tiempo, en la época de la Edad Media, poseer tierras era sinónimo de riqueza, ¿ya? Era sinónimo de riqueza. Y bueno, Japón no fue ajena a no fue ajeno a a este sistema, ¿no? El sistema feudal, ¿no? Entonces, eh, el sistema feudal precisamente beneficiaba a los shogun, ¿ya? Que son la nobleza, digamos, ¿no? La clase principal, digamos, la clase dominante, ¿ya? Y aquí dice, mediante el sistema feudal, dice, entraron en contradicción con el avance económico de la clase burguesa. Ajá, clase burguesa. Ya, a ver, estos términos son importantes, chicos, porque van a marcar un cambio, un antes y un después. ¿Qué pasa? Que el sistema feudal, como les comentaba, es el sistema mediante el cual quien tiene mayor, ¿no? Mayor influencia, mayor poder de decisión, es el quien tiene las tierras. Sin embargo, poco a poco, con el crecimiento del comercio, el intercambio de mercancías, empezó a surgir una clase, ¿ya? Empezó a surgir una clase, digamos, de comerciantes, ¿no? Una clase media, por así decirlo, que poco a poco fue convirtiéndose en la clase burguesa. ¿Por qué? Porque empezaron a adquirir cierta notoriedad, ¿no? Cierta riqueza, ¿no? Mediante su actividad comercial. Entonces, eh, en Japón, el sistema feudal empezó a chocar o empezó a entrar en contradicción con el avance económico de la clase burguesa de las ciudades japonesas, ¿no? Que amenazaban la estabilidad del régimen Tokugawa, ¿ya? Entonces, hay una contradicción, ¿no? Que socialmente está afectando el Japón, ¿no? El Japón que tenía, digamos, una sociedad medieval, ¿ya? Que se centraba en la posesión de tierras, ¿ya? Poco a poco empieza a entrar en contradicción con una nueva clase social, que es la clase burguesa. ¿Ya? Bien, continuamos. Dice, en cuanto a la política exterior, Japón adoptó una política de rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera y de dominio occidental. Ajá, ya. Esto vamos a subrayarlo, ¿ya? Japón tuvo una política de rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera. ¿Ya? Eran nacionalistas, ¿ya? No querían saber nada con Occidente, ¿ya? Esto significó, en otras cosas, el aislamiento del mundo. Por eso les comento, hasta esta época, pues, no se sabía nada de Japón. Japón era un territorio, claro, se sabía de su existencia y todo, pero no se tenía mucha información, ¿ya? Entonces, ujú, pese a los intentos de las potencias europeas de acercarse a Japón, ¿no? Entonces, eh, a ver, revisemos el dato. Los intentos europeos, dice. Antes de 1853, las potencias europeas ya habían intentado establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el shogunato, prescindiendo de los holandeses, presentes en Nagasaki desde 1636. Los más madrugadores fueron los rusos, cuyas sucesivas misiones, 1779, 1786, 1792 y 1804, fracasaron. Tampoco tuvieron éxito los británicos en 1797 y 1808, ni los estadounidenses, quienes en 1837 y 1846 tuvieron que doblegarse ante la férrea negativa de los japoneses, ¿no? Entonces, vemos cómo Europa intentó establecer relaciones comerciales con Japón. Sin embargo, Japón no estaba dispuesto
digamos, a establecer ese tipo de relaciones, ya que no quería ningún tipo de influencia, ¿no? De parte de Europa. Y bueno, quizás eso en parte explica por qué en la actualidad Japón es como es, ¿no? Ya que se preocuparon bastante, ¿no? De este tema, ¿no? De no verse influenciados, ¿no? Tanto socialmente como económicamente, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan como dato, ¿ya? De cómo Japón fue rechazando, ¿no? Rechazando y aislándose voluntariamente del resto del mundo, ¿no? Ya, muy bien. Dice, la crisis y posterior caída del shogunato, Tokugawa, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Entonces, subrayamos esto, ¿ya? Segunda mitad del siglo XX, ¿qué sucede? La crisis y posterior caída del shogunato, ¿ya? Siendo los hechos más saltantes de este periodo el desembarco del estadounidense Matthew Perry en Japón en 1853, dice, para entregar una carta al emperador japonés. En esa carta, ajá, ya, esto vamos a subrayarlo, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué tanto afán en querer ¿no? En querer esta apertura comercial, en querer ¿no? Tener relaciones comerciales con Japón. Recuerden que tener una relación comercial significa más mercado, significa, claro, mayores compradores para tu empresa, ¿no? Tu empresa, tus productos, ¿no? Lo que tú vendes, ¿no? Entonces, mientras un mercado, mientras hay un mercado más amplio, pues te conviene porque de esa manera tus productos no se van a quedar, digamos, estancados y vas a poder crecer, ¿no? Entonces, Matthew Perry llega en 1853 a Japón para entregarle una carta al emperador japonés, ¿no? En esa carta solicitaba la apertura comercial de Japón, ¿ya? Luego, se firma un tratado, el Tratado Kanagawa, ¿ya? El Tratado Kanagawa en 1854. ¿Por qué es importante este tratado? Porque es el primer tratado que suscribe el Japón, ¿ya? Suscribe el Japón con una potencia, ¿no? Con una potencia occidental. Ahora, recuerden chicos, que aquí cuando hablamos de Occidente, ¿ya? Cuando hablamos de Occidente o Oriente, ¿ya? Estamos hablando de, básicamente, Occidente, países europeos, ¿ya? Occidente, países europeos, o todos los países que están de Europa en adelante, ¿ya? Países europeos o países que hayan recibido influencia de la cultura occidental, ¿ya? Los griegos, ¿no? Principalmente, griegos, romanos, ¿ya? Y Oriente, estamos hablando de las culturas asiáticas, ¿ya? Entonces, aquí se menciona que ese tratado fue importante porque fue el primero que suscribió Japón con una potencia occidental. ¿Con qué potencia occidental creen que fue? Vamos a poner aquí entre paréntesis la potencia occidental fue, fueron los Estados Unidos, ¿ya? Ahí vamos a poner en paréntesis. ¿Con qué potencia occidental se firmó ese tratado? Con los Estados Unidos. Ya, muy bien. Continuamos. Se firma otro tratado, que es el Tratado de Harris, 1858. Un nuevo tratado de Estados Unidos con Japón. Entonces, con esta firma de tratados, poco a poco Japón se va abriendo comercialmente al mundo, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una línea de tiempo donde están los principales hechos, ¿no? De la apertura comercial de Japón, de cómo poco a poco Japón se va abriendo al comercio en el mundo, ¿ya? Muy bien. Japón tenía cierto desarrollo militar
Y es por eso que en 1863 Japón bombardea embarcaciones occidentales, ¿ya? Japón bombardea, obviamente, embarcaciones que no tenían, digamos, permiso de estar en esa zona, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esas embarcaciones pertenecen a Inglaterra. Inglaterra, en represalia, también bombardea Kagoshima, que es una ciudad de Japón, que en ese entonces tenía cierta importancia, ¿no? Luego, las potencias occidentales apoyan a los daimios contrarios al régimen Tokugawa. Ajá, ¿quiénes eran los daimios? Recuerden que los daimios eran parte de la clase, ¿ya? Eran la parte, acá está, los daimios, conocidos como príncipes, ¿ya? También tenían privilegios, pero los shogun tenían, digamos, mayor peso, ¿no? Entonces, los daimios empiezan a rebelarse contra los shogun, ¿ya? Y las potencias occidentales, viendo esta rivalidad, pues apoyan a los daimios, ¿no? Con la finalidad de que se puedan, digamos, por así decirlo, tumbar a este régimen, ¿no? Tokugawa. Muy bien, en 1867, el joven Mutsuhito sustituyó en el trono a su padre, Komei. Por su parte, Yoshinobu, aquí hay unos nombres medio raros, ¿ya? Pero no se confundan. Yoshinobu, quien ocupó el cargo de shogun, entregó el cargo al joven Mutsuhito, ¿no? Entonces, en este año, Mutsuhito, perteneciente a los Meiji, entra en escena, ¿ya? Entra en escena. Chicos, si se corta el enlace, si se corta, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ya? Ahí es cierto. Un momento. Voy a tomar la asistencia. Un momento. Asistencia. Ya, vuelven a entrar. Nos conectamos al mismo enlace en caso de que se corte, ya, chicos. Asistencia, casi me olvidé la asistencia. Ya, entonces, vamos viendo cómo